Pero vamos a cambiar de tema, profe, porque esta mañana estábamos hablando de la crisis de los suministros que se estaba viviendo en el mundo. Hoy hablábamos, por ejemplo, del sector papelero afectado, hablábamos de las tintas, pero hemos hablado de muchísimos productos que tienen dificultades hoy. Tanto los producidos aquí para exportar y para consumo interno como los importados. Es un problema de las cadenas de suministros que ha redundado en unos enormes aumentos de precios, no solamente de los insumos, sino de los bienes que ya pagamos los consumidores. Es un problema global que llegó para quedarse. No sé cuánto irá a durar, pero por lo menos ya está teniendo un efecto muy grande sobre lo que tiene que pagar los consumidores por alimentos, por confecciones, por todo tipo de bienes en este momento. Y es un problema, insisto, a nivel global. Y es un problema que está afectando directamente el comercio internacional, las exportaciones, las importaciones. Y hemos llamado a Javier Díaz, presidente de Analdex, para preguntar la percepción que tienen ellos allí en Analdex sobre esta llamada crisis de suministros. Así se empieza a hablar en el mundo. Gracias por atendernos a esta hora. Muy buenos días. Yolanda, muy buenos días para usted y para todos los oyentes. Sí, efectivamente estamos viviendo una crisis logística, como ustedes lo han señalado, a nivel global. Y Colombia no es la excepción. Hemos sentido la escasez de contenedores, hemos sentido los retrasos en las salidas de los buques, algunos buques no han recalado, algunos buques están prefiriendo llevar contenedores vacíos hacia el Asia que llevar café o azúcar, que paga unos fletes mucho más bajos. En fin, esa es una situación que está afectando la economía internacional y repito, Colombia no es la excepción y lo estamos sintiendo también en el precio de ese tipo de bienes. ¿Cuánto va a durar esto? No sabemos. Algunos analistas hablan de que el primer trimestre del año entrante se empieza a solucionar, pero eso no significa que Colombia vaya a sentir eso de manera inmediata. Acordémonos que la prioridad es hacia Europa, hacia Estados Unidos. Nosotros para las navieras como región América somos el 4% del negocio de ellos, es decir, la prioridad está en otro lado. Entonces, muy seguramente vamos a tener esta situación durante el 2022. Pero ¿qué causó? ¿Qué es lo que está causando este problema? Es una tormenta perfecta porque se juntó el cierre de la economía china el año pasado, y los contenedores vacíos entonces se quedaron en Europa y en Estados Unidos, no regresaron vacíos a China. Cuando se abre China y sale la demanda de productos, pues no hay contenedores para despachar, entonces empiezan a subir las tarifas. Usted quiere montar, pague. Las navieras, ante la crisis del cierre de las economías y la caída del comercio, empiezan a entregar buques, a chatarrizar buques viejos, entonces no tenemos los buques suficientes, entonces tenemos los contenedores escasos, pocos buques, los protocolos sanitarios llevan a que los puertos adopten medidas de distanciamiento, entonces la actividad en los puertos disminuye y por tanto vemos cómo puertos importantes empiezan a acumular operaciones, a acumular contenedores. Viene la crisis de energía. China, para ponerse a tono con sus compromisos en materia ambiental, cierra algunas fábricas debido a que no tiene energía porque cerró algunas plantas con carbón, entonces la producción cae. E igualmente el tema del combustible en los buques, se está buscando que sea un combustible mucho más limpio, entonces también tenemos ahí otra variable. Se juntó todo esto y lleva a que tengamos acumulación de carga en los puertos. Bueno, nos faltaba lo de los conductores, no hay conductores suficientes para los camiones, no solamente en Inglaterra, también en Estados Unidos. La población se ha envejecido y los jóvenes no quieren desarrollar este tipo de oficios, entonces se juntaron todas las variables y tenemos la situación que tenemos hoy en día. ¿Cómo nos pega directamente a los colombianos y a los exportadores colombianos? ¿Cómo les está pegando? ¿En qué áreas, en qué sectores se han incrementado precios? Es decir, ¿cómo resienten ustedes directamente en el día a día de los negocios esto que está pasando en el mundo? Pues lo hemos visto, Yolanda, en el tema de exportaciones, particularmente exportaciones que salen por Buenaventura, que son fundamentalmente café y azúcar.
pues no han tenido los contenedores o no han tenido las recaladas de los buques suficientes, y eso ha llevado a que tenga que buscar salida por el Caribe con mayores costos, con incremento pues en el transporte interno y en la operación en la costa Caribe, pero también en la parte de importación. Acordémonos que Colombia importa una serie de productos, empezando por alimentos, todo el trigo para hacer el pan, la cebada para hacer la cerveza, el maíz amarillo para hacer los concentrados para producir los alimentos para las aves y para los cerdos, las materias primas, los insumos que vienen de China, vienen del Asia para el aparato productivo nacional, y eso se ha juntado con una situación de escasez de papel, de empaques a nivel mundial. El papel ha subido de precio, está escaso a nivel mundial, vidrio también está escaso, entonces todo eso se ha juntado para afectar también a la economía colombiana. Y el otro elemento, el incremento de costos, pues se traduce en mayores precios del producto al consumidor. Un contenedor que de China a Colombia costaba $2,000, $2,500 la traída, hoy vale $22,000. Ese costo de transporte se tiene que ir al precio de los productos, y por eso vemos este incremento de precios. Pero es demasiado. Es decir, no es un incremento menor, no es un incremento del 10%, 20%, es impresionante. No, se multiplicaron por 10 las tarifas. Impresionante. Y esto, claro, al final, como dice usted, pues termina en el bolsillo del consumidor, obviamente. Kelly. Señor Díaz, con ese escenario que usted está describiendo, ¿se viene alguna escasez de productos para el mes de diciembre aquí en Colombia? Pues yo diría que para la temporada navideña los productos tienen que llegar en octubre. Entonces, lo que llegó. Ya lo que no pudo llegar, simplemente, si llega fuera de temporada, y es una pérdida. Claro que hemos tenido retrasos, uno lo ve en algún tipo de productos, e incluso en vehículos. Vaya usted a pedir un carro nuevo y lo ponen ya en lista de espera, porque no hay carros suficientes. Increíble. Y en materia de exportaciones, ¿también han tenido ustedes dificultades para cumplir con las metas de los productos que ustedes necesitan vender para la temporada alta de Navidad? Pues allí la afectación se dio fundamentalmente por los represamientos y las demoras derivadas del paro que tuvimos en mayo, y que todavía tienen efecto, por ejemplo, en la cadena avícola. Hubo que sacrificar los pollitos, las gallinas, recomponer esa cadena, volver a contar con pollitos, con ponedoras, pues toma por lo menos un año. Entonces ahí hay una afectación todavía. En el tema de café y azúcar, como les decía, lo hemos sentido, porque pues la disponibilidad de contenedores en Buenaventura no ha sido suficiente. Los buques han preferido llevar contenedores vacíos al Asia que recoger carga en Colombia. Entonces allí hemos tenido algunos problemas que los empresarios han solucionado desviando sus despachos hacia el Caribe, congestionando puertos como Cartagena, que afortunadamente con su manejo permitió que estas mercancías salieran por allí y cumplir con las obligaciones con los compradores del exterior. Doctor Díaz, en términos de importación de perecibles, ¿se han dañado, digamos, ha habido muchas pérdidas? Yo no tengo conocimiento como tal de eso. Lo que sí sabemos son retrasos, es decir, las entregas están retrasadas, pero daños de mercancía no he tenido conocimiento. Pues muchísimas gracias. Nos plantea usted un panorama muy impactante. Esto es lo que se llama pues una economía globalizada. Pasa en China, pasa en Europa y nos impacta directamente a todos, a los productores aquí en Colombia, a los exportadores, a los importadores, en fin. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Yolanda, un abrazo y un saludo para todos los oyentes. Él es Javier Díaz, presidente de Analdex. Estamos ante una crisis logística de talla mundial y esto arranca por China, es que es lo que decimos, Kelly, esto es un mundo globalizado. Sí. Pasa algo en China y vea ustedes, ¿se afectan quiénes? Los productores de pollitos por allá en Santander o en no sé dónde, los productores de café en el Huila, terminan afectados por algo que pasó originalmente en China. Sí, es impresionante, Yolanda, crisis energética que tiene China. Ellos han tenido varios apagones la última semana y muy recomendado para los oyentes un artículo de la BBC que dice
¿Qué productos están escaseando en el mundo? Y ellos explican todo lo que nos acaba de explicar el señor Díaz, todos estos elementos que obviamente hicieron esta crisis perfecta, y país por país o región por región, cuáles son las crisis que se vienen debido al represamiento que hay en los puertos, sobre todo dos en Estados Unidos, que fue como un cuello de botella, se vinieron todos los barcos, digamos, al mismo tiempo y no pudieron entrar finalmente, y ellos dicen, esa distribución viene de ese problema. China, por ejemplo, tiene problemas con el carbón y con el papel. Estados Unidos va a tener algunos problemas con los juguetes y el papel higiénico específicamente. Con los juguetes en vísperas de Navidad. Navidad. Diciembre. Ahora, una cosa que a mí me impresionó es, en los Estados Unidos están haciendo falta 800,000 conductores de camión. Ya hay gente que no quiere volver a y además, otra cosa que desnudó todo esto, abandonaron toda la red ferroviaria que podía suplir, entonces están congestionadas las carreteras, pero además no hay, los camiones pues no tienen quien los manejen porque hay 800,000 personas que empezaron a recibir plata que seguramente en la pandemia, porque subsidios. No había mucho, se inventaron otros puestos, encontraron que podían subsistir y hay un déficit de 800,000 transportadores para estas épocas que se avecinan de Navidad. Es increíble, todo nos pega la subida de los precios del carbón. En India, algunas plantas o productoras, algunas grandes empresas que tuvieron que parar por la pandemia y porque también tienen crisis energética, es decir, lo que nos decía el señor Díaz, no hay carros, autos para este fin de año, y tampoco hay chips de computadores. Entonces vamos a tener también escasez aquí en América Latina y en Colombia de electrodomésticos y de celulares, por ejemplo, para el fin de año. Esa es quizás una de las aristas más interesantes de todo este rollo. La escasez mundial de microchips, de componentes eléctricos. Ojo con ese tema. ¿Por qué? Porque evidentemente, como lo dice Kelly, en este momento hay escasez de muchos productos tecnológicos, de consolas, de videojuegos, celulares, en fin. Y ya hay incluso una reflexión muy profunda que me parece muy interesante de Greenpeace. Y dice esa organización que en el fondo de todo esto hay una urgente necesidad de cambio de cultura en relación con el usar y botar. Claro, bajar el consumo. Claro. Vamos usando la cultura del desechable. El desechable ya como incluso los producen pues con obsolescencia programada. Con la obsolescencia, entonces vamos botando eso y lo que estamos botando es una cantidad de elementos allí que en algún momento podrían ser pero a ver, reparados o reusados. Por eso son las bandas de robos de celulares, porque les quitan esos componentes que les vuelven a servir para otras cosas y venden eso que está siendo escaso. En todo caso, me parece muy interesante entender que en una economía globalizada los contenedores tienen problemas en China y a usted le sube el precio del pan en la esquina. Es así de sencillo. Sí, como decían, el aleteo de una mariposa en un sitio repercute en todas partes del mundo. ¿Por qué está subiendo el pan? Miremos qué es lo que está pasando en el mundo. ¿Por qué sube el corrientazo? Miremos qué es lo que está pasando en el mundo. No voy a poder comprar el celular que quería dar de regalo en Navidad. Miremos lo que está pasando en el mundo. Economía globalizada. Este es el tema para lo que queda de este año y lo que viene del siguiente, porque esto va a afectarle la vida cotidiana a mucha gente, muchísimo más, en plena temporada alta del comercio en el mundo. Noticia muy importante, la crisis logística, la crisis de suministros que se está viviendo por todo el planeta y la sentimos en Colombia también. 8:37.